Vielen Dank, Heli, für die Einführung und die Vorstellung. Schönen Tag. Buen día. Ich habe hier viel vorbereitet. Quiero presentarle mucho. Ayer dije que soy un hombre laborioso y les quiero invitar a participar en este viaje. Mientras la preparaba ayer, intenté hacer esta presentación de forma panorámica, pero me centraré sobre todo en el dolor desgarrador y el ser o estar dividido. El resto es más bien un trasfondo y en parte repetición. Seguro que en estos minutos repetiré algunas cosas que ya fueron dichas. Entiendo estos 8 puntos como una forma de resumen o recopilación. La vía de acceso que yo escojo no es la empírica o experimental, sino la fenomenológica, donde se trata de entender cómo es el dolor, el padecer interior, para la propia persona que lo padece, es decir, desde el vivenciar del paciente. En esa área se centra la fenomenología. La sintomatología es proporcionada, entre otras cosas, por un aspecto central en los pacientes borderline es el acceso perturbado o dificultoso hacia sí mismos. Es un fenómeno que se manifiesta como debilidad en las estructuras yoicas, en el autoaprecio, autoconsideración y autojuiciamiento. Por esa debilidad, en principio, el yo no está en condiciones de vivenciarse, de sentirse o de aprenderse, de ser sí mismo auténticamente como persona, ni de interiorizarse, ni de vivenciar una intimidad propia, ni por ende de desplegarse adecuadamente en su existencia. Cuando lo anterior no sucede o no es posible, entonces el paciente borderline necesita ayuda desde afuera para poder experimentarse a sí mismo, pues internamente la persona no es capaz de configurarse a sí misma, tampoco de encontrarse. Para el paciente borderline solo lo es posible experimentarse a sí mismo mediante estímulos punzantes, pesados o intensos. Para anclarse y poder sentirse necesita del exterior. Debido a esta incapacidad para asirse, para completarse, llenarse y poder palparse, el paciente requiere que esos estímulos externos sean fuertes e intensos. Esto es propio de todos los trastornos de personalidad extravertidos, aunque con diferentes objetos. Lo específico de los pacientes con trastorno borderline, según el nuevo DSM-5, quiero subrayar ese nuevo modelo en el DSM-5 como esencial de este clúster que se hizo por primera vez en este DSM-5. Aquí se habla de un mal manejo o trato de consigo mismo, que significa que ellos no tienen una imagen de sí mismos ni tampoco estabilidad en sus metas y propósitos. Y del otro lado hay también un mal funcionamiento también con los otros, con el mundo. No pueden sentirse a sí mismos, empatizar consigo ni con otros, no logran configurar una identidad y sufren constantemente del miedo de ser dejados solos. Esta dificultad nos hace recordar nuestro esquema básico, aquel de los 2 círculos, yo-mundo, que se sobreponen, es decir, yo con mis 2 piernas puestas en el mundo,
una pierna puesta en el mundo y la otra en mí mismo. Me parece fascinante que esta figura tan básica sirva para describir el borderline en el DSM-5. Este realmente es un problema central en el que el yo no funciona, ni la referencia a sí mismo como tampoco al mundo. Y no funciona al mundo porque no funciona a sí mismo. Además, hay naturalmente otros síntomas ya conocidos, tales como inestabilidad, agresividad, dificultad para controlar impulsos, violencia. En suma, se trata de una intensidad. Todo sucede con fuerza, con violencia, con poder. No hay estabilidad en el vivenciarse. El insertarse en el mundo es guiado impulsivamente por la psicodinámica, no por emociones reales, tales como el amor o alegría, sino solo por afectos. Se habla siempre de emocionalidad en el borderline, pero en realidad se trata de una afectividad. En afectividad se trata de sentimientos estimulados de afuera, mientras emocionalidad es personal, se trata de un movimiento proveniente de la esencia humana. Emocionalidad y afectividad son dos cosas diferentes. También lo destructivo es siempre permanente. El propio ser destruido se exprime en la sintomatología, en la vivencia. Así podemos decir que el trastorno borderline es un trastorno de la relación. En tanto, trastorno de relación se expresa como un síntoma predominante, un intenso dolor. Estas personas están permanentemente ocupadas por un tremendo temor de ser abandonados. Este temor lo vivencian naturalmente como algo muy real, tanto así que este temor les impide entrar en relación tanto consigo mismas como con los demás. Por otra parte, sucede que cuando están justo allí en una relación, ellos devoran, entrelazan el otro. Esta es una experiencia real para ellos, no de una simple idea, sino de un dolor y un temor muy real que les conduce a un aumento por la patología que pero tiene un fundamento realista. Su principal incapacidad, que se muestra en este temor, la principal incapacidad es que no logran relacionarse. Esto es lo específico. Aquí se cristaliza esa debilidad yoica que se muestra sobre todo en la debilidad de relaciones. Porque tener una relación, estar en una relación, significa vivir sentimientos. Tener una relación no es solo un pensar al otro, pero más un sentirse en la presencia del otro. Sintiendo, estamos en relaciones. Si no es así, no es una relación, pero se trata de un contacto. Ellos no pueden estar en relación consigo mismo, y cuando no puedo estar en relación sintiendo, no puedo encontrar el otro empatizante con mis sentimientos. No puedo relacionarme al otro. En una tal situación, no sé en qué puedo orientarme cuando no siento nada en la presencia del otro, excepto él recibe estímulos fuertes, pero ellos otra vez vienen de afuera y tampoco desde adentro, sin relación consigo mismo, experimenta que no se tiene y así solo le queda silencio y vacío.
Sin embargo, alcanza a percibir que hay en él un déficit de algo que necesita, y entonces que toma el camino hacia el otro, algo que hicimos todos en la infancia, porque sin ese otro, él no puede ser, no puede sentirse, no puede ser sí mismo. No puedo llegar a mí mismo sin ti. Y así, el medio compensatorio es la relación. De un lado no puede relacionarse, y eso es lo trágico, y del otro lado necesita relación y intenta a compensar ese déficit. Porque en la relación, cuando vivencia a alguien que no se acerca demasiado, pero que figura como un estímulo, por ello le es atractiva, tentadora, seductora, intensa, con lo cual puede ubriacarse. Eso no es una relación personal, una cercanía personal, sino de una forma de cercanía funcional, una forma de sustituto de cercanía, de encuentro. Cuando vivencia eso, siente vida, corre la vida. Y cuando siente vida, él o ella son más mujeres, tiene una idea quién es él o ella misma. El yo del borderline depende de la relación. A decir verdad, es fundamentalmente dependiente debido a esa increíble incapacidad de poder sentirse desde su interior, de vivenciarse como yo a partir de sí mismo, de poder ser sí mismo. Pese a esta incapacidad, no se debe confundir lo borderline con una psicosis, pues esta dificultad es cognitiva, no psicótica. Él lo sabe, pero al nivel de sentir está vacío. El borderline es dependiente de la relación y la pérdida o también la amenaza de pérdida de la relación es percibida como mortal para él. Se trata de un cuadro donde yo solo puedo ser legible, solo puedo surgir a través del otro, como mediante una luz láser que produce una figura de un holograma. No sé si han visto un holograma. Se puede encontrarles, por ejemplo, en Disneyland, en la que solo surgen figuras, paisajes, imágenes, que en realidad no están ahí y que por tanto no tienen realidad, pero se las ve si no tienen realidad. Entonces el yo borderline es como un holograma que solo es visible en la luz láser que da el otro, y cuando esa luz está apagada, está oscuro. Desde el punto de vista analítico existencial, podemos decir que ven afectadas principalmente la segunda motivación fundamental, la dimensión de la relación de la vida, que es la que se busca como compensación o medio de solución para compensar el déficit de la tercera motivación, que es lo central, ese yo no soy realmente, yo no existo como yo. A través del medio de la relación intenta compensar el déficit de no poderse asirse a sí mismo cuando el yo consiste en un holograma que existe solo bajo la luz de los demás y no desde mi luz interior. Entonces, obviamente, la intensidad se toma una necesidad vital, apremiante. Se trata de una amenaza vital para él, porque cuando la luz exterior que lo ilumina se apaga, solo resta oscuridad. Allí no hay nada más, solo voracidad de vida. Recuerdo
Cuando de niño era voraz, cuando comía demasiada pasta y ya no podía comer más. La voracidad seduce a traspasar un límite, sobrepasar mis propios límites y herirse a sí mismo, porque es un impulso tan potente proveniente de una dinámica psíquica, de un sentimiento de carencia, de quedar corto y de no tener suficiente para poder estar realmente en la vida. Ese es un hambre voraz de vida. Cuando se trata de voracidad, uno no toma del bueno, no se detiene ante lo correcto, no se rinde ante lo saludable. Contrariamente, lo que toma es subidón, yesca, sensación, son estímulos, y no lo saludable, lo nutriente, ya que no ofrece una cercanía saludable, sino que esta es pulsante, seca, apremiante, una cercanía a sí mismo que quema. El borderline entonces siente la vida de este modo. Recién entonces logra tener la sensación de que se tiene a sí mismo, aspecto al que se aferra. Se aferra también a su terapeuta, que quiere tener para él solo, que quiere tener en casa situación de crisis para sí mismo solo. Intenta tomar todo lo que la vida arroja, como relaciones, drogas, cercanía, experiencias corporales, dolores, cortes. Quiere todo y puede realizarlo todo con tal de poder configurar apenas un poco del yo. Este modo de actuar es un rebelarse del ser humano en su intención de agarrarse a la vida para poder llegar a un poco yo. Y es extremadamente sensible e inmediatamente se siente profundamente herido toda vez que las hebras que lo unen con la vida son destruidas o se deshilachan cuando las luces del holograma se apagan. En diferencia a la depresión, podemos decir que las personas depresivas tienen el sentimiento de que la vida no es buena, es difícil y oscura, mientras que en los pacientes borderline se tiene la idea de que la vida es muy buena y que ellos no la han podido alcanzar, o bien la idea de que ellos no han recibido lo suficiente de ella. Es decir, hay similitud con la depresión porque la relación a la vida está disturbada, pero la vida en su valoración, en su contenido, en la idea sobre la vida, en la valoración de la vida, es algo completamente diferente. Se podría decir que por la avidez sin fondo a la vida, por ese atiborrarse con estímulo, se trata de una bulimia psíquica de estímulos. En verdad, la bulimia es realmente un síntoma frecuente en borderline. Debido a que este trastorno se sitúa al nivel estructural de yo, obviamente no se puede lograr autodistanciamiento. El paciente borderline no se puede distanciar de sí mismo, aspecto completamente distinto a un paciente neurótico. El trastorno se instala en el núcleo, lo tiñe todo y luego ya no se puede borrar. Una imagen que creo clarifica esta diferencia entre una neurosis y un trastorno de personalidad es la imagen de cuando se tiñe una tela que al lavarla su color permanece fijo. Si se llega a manchar, se lava y la mancha se puede eliminar. Esa sería una neurosis, pero en los trastornos de personalidad, esas manchas son como de aceite, penetran, producen cambios en el tejido, permanecen por años allí, incluso hacia el final de una terapia permanecen como una estructura. Dado que no hay capacidad de autodistanciamiento, el saber y la imagen, la representación, la mentalización y también la mentalización de sí mismo casi no están allí. De este modo es comprensible porque también ciertas nimiedades pueden contener incomprensiblemente significados enormes porque pueden representar una amenaza para ellos.
y conjuntamente pueden romper la integridad y funcionalidad del yo. Debido a lo anterior, podemos ver que siempre en los trastornos de personalidad, como en el trastorno de personalidad borderline, hay fracturas. Estos quiebres en la personalidad alimentan la aparición de violentas reacciones de coping. Masterson comparó el trastorno borderline con un queso suizo, con muchos y grandes agujeros. Cuando todo va bien, hay tranquilidad, hay estructura, hay sustancia, la persona funciona más o menos bien, pero cada vez que sobreviene una amenaza estresante, entonces ella cae y se forma un nuevo agujero, y es como si cayese realmente en un abismo cuando menos se lo esperaba. Ahora, ¿de dónde vienen esos déficits del yo? Ya hemos escuchado antes que la predisposición genética tiene un rol. Hay este fenómeno de acumulación de trastornos en familias que no es simplemente comprensible por la educación, porque faltan a veces traumas y que nos hace pensar a una disposición genética. Por ejemplo, hay casos de borderline que desde su infancia siempre se comportaron muy llamativo y que han tenido un adecuado desarrollo y una familia muy seria y buena. Esos son tal observaciones singulares, pero que al investigar se encuentran indicadores al nivel genético. Hay investigaciones también que nos indican que la genética no es a olvidar. Es también importante para los psicoterapeutas porque significa que es muy difícil y duro cambiar trastornos del carácter genético o epigénico en sesiones de terapia y toma mucho tiempo. En un segundo lugar, las experiencias psíquicas y experiencias de sufrimiento juegan un rol central, especialmente en la psicoterapia. Aquí tenemos un enfoque sobre el cual podemos trabajar. Ya fue dicho mucho en este congreso sobre ese tema. Das Aufwachsen en Spannungsmilieus, el crecer en ambientes sociales de tensión, el dolor de relación en formas varias, pero también la pseudo-armonía cuando se está en relaciones no genuinas, en las que las personas no se interesan o involucran con el otro y juegan relación. En todos ellos, un elemento muy importante para mí es la presencia de padres que no pueden sostener, aliviar, desintoxicar las emociones infantiles, que en vez de entregar serenidad a sus hijos con su presencia, permaneciendo en sí mismo, se involucran ellos mismos con esos afectos del hijo, o bien aquellos que permanecen callados, pasivos o impávidos, dificultando de ese modo que el niño pueda encontrarse a sí mismo ante de los afectos, resultando imposible crear las condiciones para que los niños puedan lidiar con sus emociones, sus impulsos, sus afectos, y los van dejando incapacitados para tratar con ellos mismos. Otras causas de surgimiento de borderline son la coerción de adaptarse, dolor por violencia, manipulaciones, abuso. Un tercero de los pacientes borderline ha experimentado violencia ejercida al nivel corporal. Un tercero tiene PTE, estrés postraumático. 25 a 70% tienen secuelas de abuso sexual, según se constata en una análisis. Y finalmente, los procesos y experiencias de aprendizaje juegan un gran rol. La mayoría de los pacientes borderline perciben cómo, mediante sus reacciones violentas, se vuelvan más efectivos. De este modo, disfrutan de ese éxito y cuando quieren algo, vuelven a reaccionar así.
De esta forma se intensifica la tendencia a repetir sus comportamientos violentos, pues creen que así debe ser, como lo veremos más tarde con Rüdiger después. También aprenden del entorno, de la atmósfera familiar, de sus padres, las formas de trato de abuso de poder manipulativo con los demás, como también a ser cada vez más groseros o rudos. Todo eso nos conduce a la vivencia central del dolor. Este tipo de dolor no es simplemente un dolor acotado, como cuando nos cortamos un dedo, por ejemplo, o un dolor romántico, sino se trata más bien de un dolor vital. Es un dolor desgarrador, desgarra a las personas interiormente. En su vivenciar interior, a los pacientes borderline los podemos entender como niños solos, desválidos, como con un sentimiento de vacío mortífero, como sin ayuda, perdidos. Ante la mirada de otros, esto parece incomprensible, pues ellos aparecen en la vida cotidiana, crecidos, se ven como adultos, capaces, pero en el fondo no están en condiciones para un adecuado nivel de rendimiento interpersonal como aparece superficialmente y como se dan. ¿Por qué es así? Abajo hay una capa en la cual experimentan una sensación de sordera sumada a una alta tensión. Aquí hay la predisposición, la experiencia de vida que juega un rol, los procesos de aprendizaje. Perdón, debo volver un poco atrás. Hubiese querido decir aquí, el yo no funciona, no puede crearse, y eso produce el sentimiento de sordera y la tensión y el desgarro interior. Por eso se trata de un niño perdido y sin ayuda, dado que no puede consigo, no se ve, no sabe quién es, pero debajo de todo hay la historia de vida. Y aquí hay la disposición y el sentimiento, yo soy así, en realidad no soy otro. No fue nunca diferente, el mundo es así, yo soy así. Y se suman las experiencias traumáticas y la amplificación mediante el aprendizaje. Así se instala un dolor que estimula la aparición masiva de reacciones de coping o de protección, y esos amurallan la vivencia muy poderosamente. Así que surge un paquete con dolor masivo, descarados, que generan las contrarreacciones de coping masivos. El dolor de la pérdida, de lo sufrido, de la pérdida de relaciones, es tan doloroso porque se trata de un dolor de la pérdida de relación a sí mismo. Ellos no se tienen y no se pueden mantenerse. Si uno intenta captar fenomenológicamente el contenido de ese paquete de dolor, de esa vivencia y de esas deprivaciones, el contenido fenomenológico, ese permitirse ser así, así como soy yo, la tercera motivación fundamental, no está presente en el paciente borderline. La autenticidad, lo genuino de su ser como es. Esto no le agrada. Creo que esta breve presentación, que resume de modo simple una panorámica de este espectro, no es un reduccionismo, porque en lo profundo de este contenido se trata de personas que luchan con que, así como ellos son, inequívocamente yo, no pueden arribar a una relación consigo mismos, porque no han podido vivenciar una cercanía cálida debido a que interiormente
han sido fisurados. Por este motivo, no se agradan a sí mismos, no gustan de ser así como son. Se trata de odio a sí mismos o de autorrechazo a tener que vivir consigo mismos. Eso les resulta muy difícil. Ya es difícil vivir con una pareja no querida, pero ahí se puede al menos divorciarse. Pero, ¿qué se puede hacer cuando yo mismo no puedo vivir conmigo mismo? Por eso, ser abandonado se toma tan dificultoso, porque ser abandonado reconfirma exactamente ese mortal sentimiento de no ser visto, de no ser agradable o digno de aprecio. Si no, entonces, ¿por qué alguien se va? Y ya son detalles que desatan la posibilidad de llegar a ser abandonado, reiteran ciertamente algo que no es fácil a entender cuando uno está sentado en un grupo y no comprende algo, que sobrevenga el sentimiento de que no se pertenece allí. Ellos no me quieren, a ellos no les gusto, no les importo, les doy lo mismo, entonces me voy. Ahí es cuando comienzan a irse y a cortarse. La vivencia que experimentan es cuando tú te alejas, me llevas contigo, mi yo, mi ser se va contigo. Esto es una amenaza para la propia vida y aún más doloroso cuando tú te alejas, que como si tú no me hubieses aceptado al principio. Porque cuando tú te apartas, eso me saca el valor. Ahí hay una solapa con el narcisismo. Pero peor aún, pierdo mi relación conmigo mismo. Este es siempre el dolor principal. Mi unión de mí conmigo. Tú me llevas contigo. Solo yo no puedo. Necesito de ti, de la relación. Necesito del holograma. Si no, yo no puedo ser. La desintegración es, por así decirlo, como ser partido en dos, escindido. Así ya no existe un yo, puesto que no existe un duplicado, sino solo hay un yo. Por último, se lo disuelve en partes fragmentadas y se pierde el envase que puede contener la vida, del cual se puede así aprehender la vida. Sin un yo, no podemos vivir la vida como personas. Necesita a alguien que le ofrece este vaso en lo cual puede encontrarse. Y entonces debe aferrarse a otro. Vemos que para las personas con borderline, ellos no necesitan para sus afectos intensos y explosivos ser vistos, ser el centro de atención como en la histeria, ni tampoco obtener aprecio, sino aquí se trata de sobrevivir a una necesidad psíquica, sin tener una relación efectiva consigo mismo. Y se procura relación aferrándose a otro y enredándose con otros. Este es un fenómeno increíblemente hábil, dado que al involucrarse con otros, por una parte se procuran relación, los demás tienen que ver con él mismo, pero que a la vez es de manera explotativa y simbiótica. Al mismo tiempo se trata de una avidez de autoprotección. El efecto de que uno se involucre con un borderline es que uno no recibe cercanía aunque él está ahí, y él puede ver cómo el otro está ocupado solo consigo mismo, porque el otro se pregunta, ¿qué sucede que yo tengo tales problemas? Entonces eso deja preocupado el otro, que intenta reestructurarse. Y el borderline puede observar clandestinamente qué sucede realmente en una vida interna. De este modo, él se hace partícipe con él. Me gustaría decir que de tal modo parasita. Este actuar tiene dos consecuencias trágicas para su comprensión del yo.
En el estrés de la relación, en el dolor por la relación domina solamente la psicodinámica. Está quemante, abrasante cuando vivencia violencia o un quiebre de relación, y pues diventa congelado cuando ocurrió. Y ahora habla solo el dolor en él, revestido por una psicodinámica, y el yo no puede ser reconocido de otra manera que en forma de psicodinámica. En verdad, algo sucede en él. La reacción viene verdaderamente de él, esa contrarreacción. En la psicodinámica, el yo queda como si estuviese al alcance de la mano, se hace palpable. Las transferencias negativas, las proyecciones, todas las reacciones de protección tienen en común que parecieran venir de él, de su persona, como si en ellas provenieran de un yo. Algo que vimos ayer con el paciente de Marcus Angermayer, cuando su paciente le dijo, si usted verdaderamente está a mi lado, me ayuda a que yo finalmente puedo violentar, porque yo lo quiero, como si uno mismo lo deseara. Esa es pura psicodinámica, que está confundida con el yo. Y fue un logro del terapeuta en este trabajo esclarecer ese malentendido y llevar al paciente lentamente a una realidad del propio yo. Sin estrés relacional, allí están los recuerdos a las relaciones externas que se ubican en el lugar donde sucede el diálogo interno, normalmente. Allí es donde el tú de los otros en general encuentra su lugar que me habla a mí y con el cual yo aprendo a hablar conmigo, el diálogo interno. Allí hablan esas voces a él mismo ahora, voces que son destructivas, molestosas, perturbadoras, que despotrican, amenazan. Se trata de un dictador interno, un monólogo en vez de un diálogo, de manera oscilante entre certeza y sensación y por otra parte entre agresividad y dureza debido a que él mismo no se tiene. El sentir es un dilema en los trastornos borderline. Eso es muy central, que ellos no logran sentirse a sí mismos. Y por eso penetra también aquí esa inestabilidad. Logra sentirse, empieza eso a diventar tanto doloroso que no puede soportarse. Logra disociar el dolor, sucede al perderlo, y él necesita el otro de nuevo. Debe sentir, pero no puede sentirse a sí mismo. Por eso está entre la espada y la pared. ¿Cómo se llega a estar así escendido? Hay una serie de factores que influyen. El ser escendido por afuera, la realidad externa es destructiva. El mundo de relaciones transmite el mensaje, sé. No es que se le amenace diciendo, yo te mataría. No, pero sé. Pero no estás permitido vivir. Sé sin permisión de vivir. Eso es un imperativo abusivo. Sé quiere decir, entrégate a mi disposición, adáptate, pásate por alto y yo te necesito para mí. Haz lo que yo quiero. Eso no es un yo real. Y no vivas, que significa tus necesidades no tienen cabida. Si eres un niño calmo, eres un niño ordenado y bueno. Pero si quieres vivir algo propio, si tienes necesidades, eso no tiene lugar. Esto es el vivenciar de la relación tan profundamente impregnado que lo forma, que se fija hasta la adultez. Por eso el ser escendido está desde el principio. Se trata de la forma originaria de la escisión. Sé, pero no vivas. Se debe gustárselo. Todos lo conocemos un poco. A veces somos activos y funcionamos, etc. Pero vivir significa también vivenciar alegría, tener sentimientos, etc. Eso no debe suceder. Por eso surge a veces en esa base
una discrepancia entre la realidad externa y interna. El sentimiento interno es quiero pero vivir, quiero ser yo mismo. Este mensaje claramente tiene una dictadura sobre mí, pero en mí hay algo completamente, esencialmente diferente. Por este motivo, no se trata de una depresión, pero del borderline. Quiero vivir, quiero poder permitirme ser yo. Esta sería una rebelión masiva contra esta vida sofocante. Esta rebelión forma la base de la impulsividad, porque tienen una relación tan fuerte a la vida. Y pues hay siempre esa fuerte tensión presente. Viven siempre en tensión. Son siempre cargados. Necesitan la relación externa, pero a decir, Él existe, está, pero Él no lo siente. Él lo sabe, pero sabemos cuánto difícil es estar en una relación. Solo como ejemplo, una pequeña analogía, nosotros sabemos cuán malo es estar en una relación donde yo sé que es agradable y bueno estar juntos porque tenemos niños, porque nos conocemos, porque en la que ya no sentimos nada por la pareja. Yo estoy ahí, funciono, pero no vivo realmente. Esta sería una situación micro-borderline, que naturalmente no representa nada de esa amenaza vital, pero es un fenómeno muy humano. Todos tenemos algunas experiencias de núcleo de ese tipo. Él necesita porque no puede sentirse la relación externa, pero esas relaciones muchas veces son violentas, distorsionadas y no justas, y él les utiliza y abusa esas relaciones externas. Pero las relaciones les dejan siempre con miedo, y este es el temor que le genera tensión. Tensión que lo hace sentir a uno cuando uno se lo topa en la calle o en un negocio. Esta tensión le hace sentir la vida y tiene varias funciones más. Ese ser cargado es como un ser enredado consigo mismo, de lo cual tampoco logran a distanciarse, pero les hace vivir la vida y es una protección del dolor interno. Este ser cargado les distende sobre el dolor. Ellos se ocupan con lo externo y se rebelan contra todo. ¿Qué sucede cuando ese ser cargado, este ser extendido sobre el dolor, cuando eso disminuyase, cuando se relaja la tensión? En ese momento caen a sus dolores. Es algo similar a sentarse sobre una silla de espinas. Quizás ustedes han experimentado cómo es sentarse sobre una silla en que hay una aguja. La vida interior es como una aguja para ellos, porque ellos a solas no pueden vivenciarse integrados, porque hay trauma. Toda la vida interior está siempre llenada de dolor. A veces la vida les hace bien, pero a veces duele tanto. Y no puedo hacer nada contra ese dolor. El yo no puede funcionar. En resumen, si consideramos fenomenológicamente esta forma de ser-estar en el mundo, el ser-estar dividido, donde el mundo está dividido, también internamente donde los padres son como un coche con los dos caballos, que tiran en diferentes direcciones y que muchas de estas formas de vivenciar contribuyen a la escisión del sí mismo. Mi propio está dividido, mi holograma, dependo de lo afuera. La rebelión está contra, estoy aquí, pero no me siento. Esta es una forma confusa y desconcertante de Dasein.
La escisión vista fenomenológicamente aparece como una forma fundamental de experimentar el mundo y a sí mismo. Será también utilizado como mecanismo de protección, pero por esa experiencia básica es una continuación de la comprensión de sí mismo y de la vida. Contrariamente, la persona sana tiene relación consigo misma, puede mantenerla, puede entrar en diálogo consigo mismo, sostenerla frente a sí, puede dialogar consigo mismo. Hemos visto en las presentaciones anteriores de Anna Bucher, algo constructivo es posible. Puedo ir a alguien o entrar en relaciones. Y también tengo una autoimagen, tengo un self-containment y me puedo decir, no me va bien al momento, pero va a venir otro día. Un elemento quiero mencionar que tiene una gran importancia en Borderline, eso es la creación de imágenes, como una forma especial de escisión, especialmente en la vivencia de la relación. La propia percepción, el ámbito de sentimientos en la percepción, está dejado de lado y entonces la percepción está sustituida por imágenes. Eso es una especie de automentalización. Las imágenes que las tiene como si fueran la realidad, las imágenes de otros, que los demás tienen siempre la misma opinión que yo si no me aman, que está siempre allí disponible, o la imagen del terapeuta. El terapeuta hace siempre todo para abandonarme o para poderme enviar, o lo hace solo por dinero. Esas imágenes que tienen construyen la realidad. No pueden aceptar la realidad porque las funciones del yo no operan. Kernberg opinaba que los borderline no siquiera pueden reprimir, pero mucho más esencialmente, ellos no pueden aprehender lo dado, sino que solo viertan sus imágenes para obtener un poco sostén. Lo importante es que esas imágenes cumplen la función de reemplazar la realidad y con eso compensan la pérdida de la organización interna, la pérdida de la relación consigo mismo. Las cosas entonces no pueden estar de otra manera que como ellos se lo imaginan, como lo tienen en sus imaginaciones, porque sobre ellas se funda mí mismo. De otra manera le quitaría el sostén. Por este motivo son tan demandantes en la lucha con sus imágenes. Si alguna de estas imágenes son decepcionadas, surgen las condenas y se van a polo contrario, pasan del amor al odio. La persona estimada se convierte en un diablo, porque al polo contrario son lo más lejos que les asegura que no van a caer otra vez en una tal imagen que ahora han disociado de su realidad. Las imágenes tienen, por tanto, una superioridad sobre la realidad. El capítulo siguiente se hace brevemente. Existe una cadena de reacciones psicodinámicas específicas que ya no son conocidas. Naturalmente hay la agresión, la ola de furia que surge. La agresión es también una forma de relación intensa. Cuando soy furioso a alguien, claramente siento una relación cercana. Intensidad que resulta necesaria por la falta de sentimientos que surge en la lucha para la vida, que nos hace sentir los límites y nos ayuda a superar la pobreza de la relación. Le conduce a la constante búsqueda de relación. Relación es lo más saludable para el borderline, pero están en continuo peligro, porque
¿Quién está capaz a esa constante manipulación y dominación? ¿Quién puede soportar ese continuo ser envuelto y abrazado? Y pues hay una forma especial de identificaciones. No son identificaciones reales, sino fusionales, de carácter simbiótico. Es un parasitar en la identificación. La identificación sirve solamente al tener relaciones y al poder vivenciarse en esa. Y la inestabilidad, porque no hay posiciones personales, ellos solo tienen afectos e impresiones. Para terminar, algunas palabras para la terapia. De esto ya se ha dicho mucho antes. Un pequeño resumen sobre el esquema de la terapia. Mucho tiene que ver con el encuadre, el setting, con la estructura del día. Y cuánto es necesario trabajar al nivel cognitivo y de contener los afectos. Después entramos en la terapia profunda, donde está necesario una larga fase de estabilización y acompañamiento de larga data con el mantenimiento de la relación del trasfondo. En cuanto a la actitud terapéutica, quiero indicar algunos elementos. La actitud del terapeuta debe ser: todo está permitido ser ahora. Esa actitud abierta exige mucho del terapeuta. Pueden ser esos afectos, esos dolores, todo. No me aparto de nada de mi lado. Después quizás se pueda encontrar algo mejor con el tiempo, pero yo doy la cara, ofrezco este vaso que tú necesitas para permitirte poder ser yo. En el inicio solo soy vaso. Es muy importante que nosotros como terapeutas seamos conscientes de esto. Da lo mismo cualquier cosa que uno haga al principio, porque habrá tantos negocios cotidianos y tantos temas y somos un poco confundidos y no sabemos cuál tema es el más importante para empezar. Lo relevante es que sea mantenido eso: yo te acepto. Lo más elementario es el ser aceptado y que transmitimos, y eso nos diferencia quizás del Transference Focus Psychotherapy. Nosotros vamos más adelante. Para los psicoanalistas eso ya podría ser demasiado transferencia. Para nosotros es terapia curante y para ello debemos tener muy claro: yo no me voy, no te abandono. Cuando yo acepto hacer una terapia con un paciente borderline, me hago la promesa: permaneceré a tu lado. Cada quiebre, cada interrupción del terapeuta es masivamente traumatizante, significa ser muy improfesional, es escasa supervisión, muy poca autoexperiencia, deficiente formación personal, es incompetencia. Esto lo debemos saber bien. En estos casos es mucho mejor no trabajar con un paciente borderline para evitar correr este riesgo. Miramos tener muy buena supervisión que nos acompaña, porque se trata de grandes desafíos que iluminan los últimos ángulos de la personalidad en su desarrollo. Yo no me voy. Esto lo decimos también. Tomamos posición por el paciente. No solo hacemos un contrato, decimos también. Cuando el paciente, por ejemplo, dice: bien, tú también vas a dejarme, nosotros decimos: no, eso no voy a hacer. Esta relación no se romperá de mi parte. Si ésta llega a un fin, es porque la rompe usted. Y de eso vamos a hablar, para que eso no se realice. O bien hacemos un cierre de común acuerdo, pero de parte mía solo le aseguro 100%
que esta relación no se será rota unilateralmente de mi parte. Yo estoy aquí a su lado. ¿Pueden imaginarse ustedes lo que esto significa para una persona borderline? Que hay alguien que estará incondicionalmente para él, en lugar de decirle, sé, pero no vivas. Eso lo lleva en él, pero aún hay alguien que dice, yo aún no puedo verte, pero detrás de esto hay alguien, a esa persona intuida, aún no asible, yo estoy para ella. Esto es esa contención paternal, maternal, finalmente parental, de aceptación de la relación. Y quiero permanecer en mí, conmigo, permanecer interiormente conmigo. Es muy importante que yo como terapeuta esté en buena relación conmigo mismo, si no estoy preparado para una terapia con paciente borderline. No seré un buen interlocutor si no tengo una buena relación conmigo mismo, también afuera de la terapia, una adecuada cercanía. Si no puedo ser auténtico, tener un sentimiento por mí mismo. Los pacientes borderline ponen, a menudo, la prueba al terapeuta. ¿Está suficiente fuerte el terapeuta en verdad? La relación, ¿cuán firme es en realidad? Los pacientes comentan así, si lo llega a hacer, el paciente borderline va a estar mirando exactamente este punto, que es su dolor y su problema, cómo te comportas contigo, permaneces en la relación contigo cuando tú estás conmigo. Eso quiero saber. Es eso que prueban. Desean saber, ver y vivenciar qué hay debajo de la máscara. Permaneces en la relación conmigo cuando te digo que solo lo haces por dinero. Además, quieres saber cosas personales. Es desde luego natural, algo muy comprensible, hasta infantil, cuando preguntan, ¿usted desayuna café o té? Relación personal. Eso es lo que ellos quieren obtener y necesitan oír. Aquí brevemente encontrar al nivel de los contenidos. Ya fue explicado, dar explicaciones significa resistir, confrontar en el encuentro y destacar lo positivo y protegerlo de lo destructivo. Ayer Marcos y Doris dieron buenos ejemplos. ¿En qué está interesado propiamente? Ejercitar tomas de posiciones y con el destacar lo positivo se abre el futuro. Reconocen claramente detrás como trasfondo el modelo de la estructura del AE. Temas específicos son trabajo a la autopercepción del paciente a través del espejo de empatía, para que aprendan a verse mejor al encuentro desde afuera. Ayudarlo a que realice tomas de posición a partir de las tomas de posición del terapeuta. Y también aquí la desintoxicación. Vienen con los afectos y nosotros diferenciamos y digamos cuando surge esa agresión contra el terapeuta. Por ejemplo, usted es un terapeuta completamente incapaz. Debería saber que me debe llamar cuando no apareció en la última sesión. ¿Cómo puedo trabajar con un tal terapeuta? Y el terapeuta puede decir, veo que esto realmente le ha molestado y me gustaría poder hablarlo con usted, pero me gustaría hablar tranquilo sobre esto. ¿Cree usted que nos podamos juntar o agendar una sesión para más tarde? Porque esto es un tema que me parece también importante para mí. Esto es encuentro, autoconfrontación con el relator interno automático,
al comentarista, tomar posición hacia sí mismo y construir un diálogo interno. Si eso logra, hemos ganado en la terapia. Paralelamente, trabajo continuo con los temas de la segunda motivación fundamental, comprender sí mismo, que necesita mucho trabajo biográfico, construcción de una relación consigo mismo, especialmente con el cuerpo, indicación de hacer deportes, tai chi, yoga, canto, respiración, baile, etc. Los pacientes dicen, el deporte me unifica. También necesita reflexión permanente sobre la relación terapéutica y trabajo permanente en la mantención de la relación terapéutica. Debo decir que en mi experiencia con pacientes borderline nunca he terminado o cerrado una terapia. Ustedes pueden decir, pero falta algo. Se terminaron todas terapias. Hemos trabajado 6 o 7 años. Los 1, 2, 3 siguientes años, esporádicamente nos juntamos 3 veces al año. Los siguientes 1 vez al año. A veces vienen cuando entran en crisis. Y como terapeuta les digo, usted puede venir siempre que quiera. Yo estaré siempre ahí para usted. Le recuerdo que yo le hice una promesa desde el inicio, que esta relación no terminará por mi parte. La terapia con pacientes borderline es comparable con la relación padres-hijo. Y soy feliz que mis padres nunca terminaron su relación conmigo. Gracias. Danke.